San Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. San Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. ¿No lo tiene? Me dice amén. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén y amén. Poderosa esta palabra, hermanos. Quise tomar solo estos 3 versículos porque lo que le voy a enseñar hoy, estos 3 versículos pueden determinar fuertemente su vida, si usted lo llega a entender. Cuando vemos milagros como este que realizó Jesús al ciego de nacimiento, quizá una de las cosas que más nos llama la atención, y he escuchado muchas predicaciones, muchos mensajes sobre este tema, que es que la gente se enfoca en la pregunta de los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres? Y entonces de ahí mucha gente se ha agarrado para decir que por el pecado de los padres, los hijos pueden tener a veces alguna circunstancia. Yo creo que sí, a veces el pecado de los padres llega a oler tan mal que alcanza el olor a los hijos. Pero en este caso, muchos de nosotros posiblemente también nos llama la atención esa parte. Y es la pregunta que hacen: ¿quién pecó? Y la respuesta de Jesús es tremenda. No es quién pecó, es para que las obras de Dios sean manifiestas. O sea, para que la gloria de Dios se dejara ver en ese lugar, Dios puso a este hombre ciego de nacimiento. Me sorprende que habla de que es desde nacimiento, o sea, nació ciego. Eso me dice que el Señor, que Dios permitió que este hombre de alguna manera en su ceguera natural desde pequeño estaba marcado ese día para ser sano. Estaba marcado que se iba a encontrar con Jesús para que lo sanara. Y así tal vez muchos de nosotros estamos marcados para esta hora y para este tiempo. Amén. Ahora, hay una diferencia en el mundo espiritual entre lo real y la realidad. Aunque esta palabra se vea como, o sea que cuando hablamos de lo real y la realidad, viene siendo para muchos casi lo mismo. Y si usted lo busca en el diccionario, posiblemente le salga de que es una cosa con la otra. Pero en el mundo espiritual, usted tiene que entender que lo real no es lo mismo que la realidad. Porque, y le voy a explicar hoy, hay una línea muy delgada entre una cosa y la otra. Hay una línea muy delgada entre lo que es real y lo que es la realidad. Lo real en esa escena era ver al ciego de nacimiento. Eso es lo real. Todos podían ver al ciego. El único que no podía ver era él. Pero todos podían ver al ciego de nacimiento. Quiere decir que en esta oración, en este testimonio, en esta historia de Jesús, el ciego es lo real. Lo pueden tocar, lo pueden ver, pueden hablar de él porque está ahí tangible. El ciego es lo real. Pero la realidad era otra. Cuando estamos viendo lo real, que el ciego de nacimiento está ahí, está enfermo, no puede ver este hombre. Lo real en él es que está ciego y que está allí. Pero la realidad, cuando Jesús viene, es que algo cambia. O sea, Jesús le da vuelta a lo real
y lo vuelve una realidad. ¿Qué quiere decir, pastor? Que lo real es que el hombre ciego estaba allí, pero la realidad cambia cuando Jesús está en el lugar, porque Jesús le da una realidad diferente al hombre. Es decir, los discípulos se preocuparon por el pecado de los padres, pero Jesús estaba pensando que ese lugar, ese momento, ese hombre estaba disponible para traer una realidad a ese lugar, y era una realidad de Dios. ¿Cuál era la realidad de Dios? Que las obras de Dios milagrosas iban a ser manifiestas en ese lugar. Dios iba a manifestar su gloria en ese lugar a través de ese hombre. Entonces, lo real no era lo que contaba en el lugar. Si estaba ciego o no estaba ciego, si fue de nacimiento o no fue de nacimiento, si al final los discípulos estaban preocupados, ¿este pecó o no pecó? Eso no era lo que contaba. Lo que contaba era la razón para lo cual, la verdad por la cual él estaba en ese lugar. El hombre no estaba ahí para pedir limosnas. El hombre no estaba ahí para que la gente lo viera. Sin embargo, eso es lo real de él. Eso es lo que él estaba haciendo. Pero la realidad espiritual de Dios, lo que estaba pasando ahí era que él estaba allí para recibir un milagro. Él estaba allí para manifestar las obras de Dios. Yo sé que ahorita suena un poco colocho, pero ya ahorita usted lo va a entender. Jesús no estaba viendo lo real. Jesús se estaba enfocando en la realidad de Dios. Tú puedes ver las cosas con una mirada natural, y tú puedes decir, lo que yo estoy viendo es real. Puedo tocarlo, puedo palparlo, puedo sentirlo, pero hay una realidad alrededor de todo esto que no se puede palpar y no se puede tocar con los ojos naturales ni con las manos naturales. Esa realidad tiene que ser traída. Esa realidad tiene que ser provocada. Que lo real se vuelva una realidad diferente. Ya le voy a decir. Veamos definición. Lo real. ¿Qué es lo real? Es aquello que existe de manera verdadera y auténtica. Eso es lo real. Algo que existe de manera auténtica y verdadera. Ahora mire lo que es una realidad. Es lo que ocurre verdaderamente. Es lo que ocurre verdaderamente. Yo no estoy hablando aquí de fe, porque todo suena como si hablara de fe. Que los ojos de la fe, y en fe yo estoy viendo, o en fe yo declaro y las cosas pasan. Yo no estoy hablando de fe aquí, estoy hablándole de algo muy poderoso. Cuando yo hablo de lo real, estoy hablando de lo que existe verdaderamente y es auténtico y está allí. Pero cuando le hablo de la realidad, es lo que ocurre verdaderamente. Que tus ojos estén viendo algo no significa que lo que tú estés viendo sea lo que Dios está viendo. Que tú estés viendo las cosas de una manera real no significa que esa sea tu verdadera realidad. Por más que lo toques, por más que lo estés mirando, por más que estés sintiendo, no quiere decir que esa sea la realidad. Porque tú tienes que determinar en qué realidad vas a vivir. ¿Está aquí? Ahora, ¿cuál es la línea que separa lo real de la realidad? ¿Cuál es la línea? La consagración. Solo las personas consagradas, solo el que se consagra a Dios va a poder ver y caminar en esta realidad de Dios. Porque la realidad de Dios no es la realidad nuestra. Y para caminar en la realidad de Dios no caminan y no se camina y no se puede andar lejos de Dios. O sea que la realidad de Dios solo puede ser conocida por los que se acercan a Él.
Entonces eso me dice que la línea delgada que hay que cruzar se llama consagración. Lo que separa lo real de la realidad es la consagración. El que está consagrado va a pasar de un nivel natural, que es lo real, que es lo que está viendo, a una realidad de Dios donde las cosas pueden ser diferentes. No, no pueden ser diferentes, son diferentes. Entonces la consagración me da un acceso a algo diferente, la consagración me da un acceso a una realidad de Dios para que yo empiece a ver las cosas como Dios las ve. No es la fe la que me hace ver las cosas como Dios las ve. No es la fe. Porque Dios en sí, para acercarse a Él hay que hacerlo con fe. Hay que creer. Pero Dios en sí no aplica fe. Él ordena y las cosas pasan. Dice la Biblia que por su palabra todas las cosas fueron hechas. Que fue hecho lo que no existía, de lo que no se veía. El cielo, la tierra, el universo, todas las cosas, dice Hebreos. Hablamos para nosotros de fe, pero las cosas en Dios fueron hechas por su santidad, su majestuosidad, su soberanía, su benevolencia, su poder y su gloria y su eternidad. Crearon todas las cosas. Hermanos, Dios no aplica fe. Fe aplicamos nosotros, pero Dios tiene la palabra, tiene la vida, y Dios dice y se hacen las cosas por el dabar de Dios, la palabra hecha realidad. Por eso el libro de San Juan dice: y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Era la palabra. ¿Y quién era la palabra? Era Cristo. Y la palabra se hizo carne, y Cristo, la palabra se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es una realidad de Dios que lo que para el mundo lo real es leer un libro, para nosotros la realidad es que estamos en Cristo, que Cristo murió por nosotros y somos perdonados por su sangre, justificados, redimidos. Esa es la realidad para nosotros, pero lo real para otros quizás solamente es saber que está escrito. Para muchos no ha pasado la palabra de lo real a la realidad de Dios. Tú puedes ver algo y tocarlo, y vean, voy a ir más allá. La consagración te abre una panorámica a un mundo donde lo real se vuelve realidad. La consagración te abre una panorámica donde lo real se vuelve realidad. ¿Está aquí? Sí, etimológicamente esto no le va a caber por ninguna parte, porque yo no le estoy dando clases de español ni de lingüística. Yo le estoy hablando a usted de los secretos de Dios. Entonces esas cosas no calzan en lo natural, así que tranquilos. La consagración te abre esa panorámica a un mundo donde lo real se vuelve realidad. Por ejemplo, mire que se lo pruebo con la palabra para el que crea que estoy inventando. Las 10 vírgenes sin aceite no hubieran entrado a ver al esposo. El aceite representa la consagración. Las vírgenes tenían sus lámparas, unas llenas de aceite y otras con poco aceite. Cuando llegó la hora y el esposo vino, unas no pudieron entrar, pero las que tenían aceite lograron ver al amado. Mis hermanos, este mundo, esta panorámica, ¿por qué las vírgenes tuvieron acceso al amado? Por la consagración. La consagración, y lo vuelvo a repetir, te abre una panorámica que cambia lo real a la realidad. Las vírgenes lo que tenían era aceite,
y sabían que con el aceite sus lámparas se mantenían encendidas y ellas iban a poder ver cuando llegara el esposo. Pero cuando las otras no tienen aceite, ellas no iban a poder ver nada. Y es lo mismo, lo real tiene que llegar a volverse realidad. Lo real llega un momento donde tiene que meterse dentro de la realidad. Lo que tú estás viendo tiene que volverse ya una realidad en ti, completamente diferente. Las vírgenes que no tenían aceite estaban pensando que porque las otras tenían, le iban a compartir a ellas. Ellas estaban caminando en lo real, en lo que estaba pasando en ese momento, pero las otras vírgenes estaban viendo más allá y le dijeron: vayan ustedes y compren para ustedes, no vaya a ser que nos falte a una o a la otra. La consagración no se puede compartir, la consagración es individual, y el que se consagra tiene acceso a la comunión, tiene acceso a la intimidad, tiene acceso a encontrarse con el esposo. La consagración le abrió a estas mujeres una panorámica para encontrarse con el amado. Estaban ahí en lo real, pero pasaron a la realidad de Dios, pasaron al momento cúspide cuando sonó la puerta y ellas vieron que salió el amado y llamó a las que estaban listas. El segundo ejemplo que le quiero dar es Ruth. Lo que puso a Ruth en el mapa, en el palacio, fue la consagración. Antes Ruth podía pasarle enfrente al rey y el rey ni siquiera nada le daba, hermano. ¿Cuánto pasó Ruth en la casa del rey? Y no la mandaba a llamar, y no la mandaba a llamar, y no la mandaba a llamar. Pero cuando la mujer se consagró a Dios, entonces Dios la puso en el mapa, Dios la puso en el reflector, Dios la puso en el escenario. Lo real de Ruth era que era una más de las concubinas, era una más de las princesas, de las mujeres del rey. Era una más, una reina más. Perdón, Esther, gracias. Gracias. Era una más. Era una más en el mapa. Pero cuando se consagró, Dios la puso ahí. Y dice que cuando este hombre la vio, hermano, no pudo resistirse. No pudo resistirse. Otros le estaban hablando y él: ¿qué quiere mi señora? Dígame ahorita qué quiere, porque ahorita es capaz de que le doy todo el reino si me lo pide. Porque se ve. Pero ¿qué la llevó ahí? ¿Qué la puso ahí? Ella pasó de lo real a una realidad de Dios. Se metió, hizo que lo real de ella como reina la metiera dentro de la realidad de Dios. Está como el ciego de nacimiento. Era un simple ciego, pero para Jesús no era un ciego. Era una oportunidad de manifestar las obras de Dios. ¿Está entendiendo por dónde lo estoy llevando? Otro ejemplo, Jesús vio todos esos milagros por su vida de consagración. Todos creemos y todos piensan y todos suelen decir que Jesús hizo milagros solamente porque era el Hijo de Dios. No, la Biblia dice que Dios estaba con él. Pero ¿sabe qué? Jesús estaba con Dios. Porque Jesús siempre y continuamente replicaba y decía: lo que veo o oigo al Padre, eso hago. Él se acercaba. ¿Y qué es consagración? Consagración es acercarse a Dios. ¿Qué es consagración? Es cuando tú te acercas a Dios y permites que Dios se acerque a ti. Y cuanto más cerca estés de Dios, su santidad te va a afectar. Jesús vivía una vida consagrado. Jesús estaba determinado. Jesús estaba consagrado al propósito que el Padre le había dado. Lo recalcó una y otra vez. Por eso eran los milagros. Por eso era que ocurrían los milagros. Mire, hoy tal vez le voy a botar una vaca sagrada, porque muchos creen que por fe pueden recibir cualquier cosa. Pero la fe sin obras es muerta.
¿Y cuál es la obra que podría decir uno que activa la fe en Dios? Yo le podría decir hoy que la consagración. Cuanto más me acerco a Dios, entonces mi fe tiene sentido. Cuanto más me acerco a Dios, me consagro a Dios, mi fe se acrecenta, mi fe se activa, mi fe provoca algo. Pero muchos queremos pedir y creer que tenemos fe sin consagrarnos. Eso me decía el Espíritu Santo hoy, porque fue tan claro entenderlo. ¿Y sabe por qué muchos no reciben milagros? Porque ellos solo quieren tener fe para ser sanos. Ellos solo quieren tener fe para prosperar. Entonces la fe, como es un músculo espiritual, la gente lo acciona, lo habilita, lo ejercita, pero no se quieren consagrar. Son como los 9 leprosos que decía la pastora. Quieren el milagro, pero no quieren regresar a dar la gloria. Quieren el milagro, pero no quieren consagrarse a Dios. El joven rico: maestro, quiero ir contigo, quiero seguirte. Dime qué tengo que hacer para tener vida eterna. Y Jesús le dijo: los mandamientos los sabes, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, listo, niño, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú ven conmigo. No, Señor. Y dijo Jesús, y dice la palabra: porque tenía muchos bienes, se entristeció y no quiso seguir a Jesús. Mis hermanos, ten toda la fe que quieras, que sin consagración no verás milagros. Porque la consagración, y yo le decía: Señor, pero ¿qué hay con la gente que se sana? Y no, el Señor me dijo: yo puedo sanar a cualquiera y puedo honrar la fe de cualquiera, pero hay muchos que yo sé que solo me quieren por lo que tengo. Hay muchos que solo quieren que los sane y después se olvidarán de mí. Y entonces viene y calza esto. Para tener fe hay que creer. Creer en Jesús. ¿Cómo pretendes creer en Jesús sin acercarte a Él? Entonces, ¿cómo pretendes que Dios haga un milagro en tu vida y tú no te quieres acercar a Él? Porque consagración es acercarse a Dios. Porque el que cree, el que se acerca a Él, dice la palabra, tiene que creer que Él está ahí, que es real, que Él existe. Entonces, si te vas a acercar a Dios, que no sea solo por tu interés, que sea por consagrarte. Y cuando tú te consagras, entonces, por eso entendí la palabra cuando Jesús le dijo a los discípulos: ahora nada han pedido en mi nombre, pero llegará el día donde todo lo que pidan en mi nombre les será hecho. Y yo decía: ¿por qué? Porque cuando creemos en Jesús, automáticamente nos estamos acercando a Dios, estamos consagrando nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? Que se bautice. Todo dice que el que fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta para eso, entendamos, tenemos que acercarnos. El bautismo, el creer me acerca y el bautismo me afirma. Cuando yo decido bautizarme, yo le estoy diciendo al Señor: me estoy acercando a ti, quiero empezar a consagrarme, quiero empezar a caminar contigo, Señor. Cada paso que estamos dando en este camino, iglesia, para que lo entiendan, me está consagrando a Dios. Venir a la iglesia me consagra. Orar en mi casa me consagra. Leer la palabra me consagra. Adorar a Dios me consagra. Danzar me consagra. Cantar me consagra. Servir a Dios me consagra. Todo lo que hacemos que nos acerca a Dios es una consagración que estamos teniendo con Él. Pero cuando rompemos eso, cuando queremos solo los beneficios, cuando queremos activar una fe sobrenatural, y sembramos y pactamos y ponemos y creemos y hacemos cosas, decimos que tenemos fe, pero ¿dónde está la consagración? ¿Dónde está el que no solo tengo fe, sino que también quiero estar con Él? Y entonces, ¿dónde calza la pregunta? Señor, yo me consagro a ti y te amaré y te buscaré, me sanes o no me sanes. Me liberes de las deudas o me muera endeudado, Señor. Yo te seguiré, te amaré. Eso es consagración.
donde tú ya dejas de pensar en lo que Dios pueda hacer por ti y te concentras en quién es Él. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú sales de lo real y te metes en la realidad de Dios, porque esto es lo real para ti. Venir a la iglesia, cantar, hacer, eso es lo real para ti, pero la realidad de Dios hay otra cosa que está pasando. Y se lo voy a comprobar. Las promesas, mire, la iglesia es otro ejemplo. La iglesia de Jesucristo dice que sin santidad no verá al Señor. Así lo dice la Biblia. Sin santidad no verá al Señor. ¿Qué dice? ¿Qué quiere? Tradúzcame eso, pastor. Si no te acercas a Él, no lo verás. Si no te apartas del pecado, si no te apartas del mundo, si no te apartas de las cosas que no le agradan a Dios, no lo verás. Porque quien se acerque a Él no se puede acercar con toda esa basura encima. Dice, límpiese, quítese sus atavíos, arránquese todo eso, rasgue su corazón y no sus vestidos. Vamos, quite todo eso de ahí. Y ahora sí, venga, conságrese a Dios. Y entonces ahí cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero mire qué tremendo. Nos demanda que seamos limpios. Sean limpios nuestros vestidos, dice la palabra. Que sean limpios nuestros vestidos. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por mantenernos limpios? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por mantenernos fuera de toda contaminación de cosas, de gente, de actitudes, de emociones? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por mantener esa consagración? No es una batalla, no es una lucha de todos los días, como mucha gente dice. Es por amor, es por deleite, es porque lo amo. Lo amo. Entonces, como yo lo amo, no quiero ofenderlo. Y cuando lo ofendo, cuando hago algo que me muestra que hice mal, tengo que correr rápido al arrepentimiento. Tengo que ir y humillarme, porque tengo que decirle, perdóname, no me dejé llevar en el momento, no me di cuenta, Señor, perdóname. Pero mire qué lindo es ver un corazón arrepentido y rendido. Eso es consagración. Pero quien peca y sigue en lo mismo, y sigue en lo mismo, y sigue en lo mismo, y ya se le hace callo, y ya no siente, ese tiene problemas. La iglesia debe consagrarse, y la iglesia que se consagra verá al Señor. Las promesas de Dios son reales, pero la consagración las hace una realidad. ¿Entendió? Léalas todas si quiere, búsquelas, léalas, apréndaselas, son reales. Pero la única forma de que se vuelvan una realidad es cuando usted se consagre. Porque cuando usted se consagra a Dios, sin que usted pida, las promesas empiezan a cumplir por sí solas. Fluye el cumplimiento de las promesas. ¿Qué dice Hebreos? La gloria sea para Cristo. ¿Qué dice Hebreos? Sí, que imitemos la conducta de aquellos que con fe y con paciencia alcanzaron las promesas. Pero le tengo noticias: estos que con fe y con paciencia alcanzaron las promesas estaban consagrados. ¿Por qué? Porque el Señor lo habla con Abraham. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿qué es lo primero que le dice? Léalo en Génesis. Él le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego sigue: y entonces te bendeciré y multiplicaré, y tu descendencia será, y te daré un hijo, y esto, y le suelta todas las promesas a Abraham. Pero antes de soltarle todas las promesas, le dice: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Estaba diciendo: Abraham, conságrate a mí, Abraham, y entonces yo te daré todo esto. Mis hermanos, las promesas son reales, pero se hacen realidad cuando nos consagramos a Dios. Conságrate a Dios y las promesas de Dios empezarán a llover sobre tu vida de una manera impresionante. He dicho, algunos lo están entendiendo. Todos vieron lo que era real en ese momento en sus vidas, todas estas personas que le mencioné, pero cambiaron su realidad. Porque la realidad de Dios está fundamentada en la consagración. Es una línea delgada que tenemos que cruzar.
decidir consagrarme, decidir ser para Él, decidir ser de Él. Y yo lo voy a buscar, y yo le voy a creer, y yo le voy a obedecer, y yo me voy a rendir, yo me voy a humillar, yo voy a quebrar mi corazón delante de Él, yo voy a estar con Él. Creo, hermanos, que una de las razones por las que vemos hecha realidad las promesas de Dios sobre nosotros, que cuando no las vemos hechas realidad, es porque no estamos consagrados. Señor, ¿por qué no me has cumplido estas promesas que me hiciste? Te voy a responder hoy: porque no te has consagrado a Él. Aún hay muchas cosas que son tu Dios. Hay muchas cosas que tú no has renunciado y no has querido dejar para seguir al Señor como tiene que ser. Aún algunos se están peleando con el diezmo y la ofrenda. Aún algunos se están peleando con las doctrinas. Que si creo esto, que si no creo esto, que si hago esto, que si no hago esto. Aún algunos están tan enfocados en las obras, creyendo que las obras los van a salvar. Haga todas las obras que quiera y toda la caridad que quiera, que sin consagración sus palabras se las lleva el viento. Apréndase la Biblia de taco a taco, que sin consagración las palabras se las lleva el viento. Y quiero ir cerrando con esta palabra que está en 2 de Timoteo 2:19, que me impactó muchísimo. La consagración, mientras lo buscan, 2 de Corintios 2:19, la consagración es una llave que abre el tesoro del cielo. Quien se consagra a Dios caminará con los cielos abiertos. ¿Escuchó eso? La consagración es una llave que abre el tesoro del cielo. Dios no le va a negar nada a los que se consagran. Dios no le va a negar nada a un hijo que pasa cerca de Él 24 horas. Dios no le va a negar nada a alguien que se consagre, que se guarde para Él. ¿Usted cree? El que se consagra tiene una llave para el tesoro del cielo. Caminará con los cielos abiertos. Caminará con los cielos abiertos. ¿Sabe? Cuando Jesús encontró a Natanael, ¿verdad? Jesús vino y lo vio allá y dijo: este es un verdadero israelita. Todos nos hemos preguntado ¿por qué Jesús hizo esa afirmación? Su consagración. Maestro, pero si apenas me vienes viendo. No, desde que estabas debajo de la higuera te vi. Desde ahora en adelante tú caminarás con los cielos abiertos delante de ti, le dijo Jesús a él. Mire, hermano, yo no sé qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, pero al rato el hermano estaba consagrado ahí, acercándose al Padre, clamando ahí, estaba adorando posiblemente debajo de la higuera. Y cuando Jesús ¿qué le dijo? Cuando estabas allá, yo te vi. De ahora en adelante verás los cielos abiertos para ti. Los que se consagran caminan con cielos abiertos. Recíbalo, hermano. Veamos esta palabra. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Ah? Se fue. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero me llena esta parte: conoce el Señor a los que son suyos. Mis hermanos, esto me habla de consagración. Esto me habla legítimamente de consagración. Y me sorprende cómo el apóstol lo dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios que está poniendo ahí? La consagración. Diciendo, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos.
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un llamado a consagrarse, un llamado a apartarse de la iniquidad, un llamado a limpiarse. Y mire lo que sigue. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Si alguno se se limpia de estas cosas. El Señor sigue hablando y dice que en una casa grande hay muchos instrumentos de oro, de plata, de bronce, madera, y dice que algunos por su material son para usos honrosos y otros para menos honrosos y menos útiles en la casa. Y yo quiero que hagas una meditación con esta palabra esta noche. ¿Qué tipo de instrumento estás siendo tú en la casa del Señor? ¿Eres de los honrosos o eres de los menos honrosos? ¿O eres de los menos útiles? Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Cómo va a definir eso? Por tu consagración se define. Porque dice, entonces límpiense de estas cosas. Mire, léalo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? ¿Para qué? Santificado, útil al Señor, para toda buena obra. Mis hermanos, es claro lo que Dios nos está hablando. Limpiémonos de estas cosas. ¿Qué cosas, pastor? Cansado de decir todo eso desde aquí. Usted sabe lo que usted tiene. Usted sabe lo que lo aparta de Dios. Usted sabe lo que le impide servir a Dios bien. Usted sabe que a usted le gusta hacerse la víctima. Usted sabe que usted tiene conmiseración. Usted sabe que a usted le gusta andar dando problemas de chisme, de murmuración. Mire, ¿para qué vamos a decir más? Usted sabe lo que usted hace cuando está sola, si nadie lo está viendo. Usted sabe los pecados que está escondiendo y que cree que nadie se dará cuenta. Límpiese de esas cosas. ¿Qué tipo de instrumento eres en la casa? ¿Eres de los honrosos? ¿Eres de los menos honrosos? ¿Eres de los que no son muy útiles? Porque quien tú creas que eres hoy, toma la decisión esta noche de limpiarte de esas cosas para que te conviertas hoy en un instrumento para honra, limpio, útil, santificado para toda buena obra. Hermano, Dios no quiere solo lágrimas. Él quiere decisiones. Tú puedes llorar todo lo que quieras pidiendo que Dios te consagre, pero quien se tiene que consagrar eres tú. Tú puedes decir, hacer, manejar la Biblia de taco a taco, que si no tomas la decisión de consagrarte, eres un instrumento en la casa grande de Dios, pero no eres muy útil. Y si eres de los que les gusta andar en muchas cosas que no están bien dentro de la casa, eres de los menos honrosos. Pero si tú eres de los que quieren consagrarse a Dios, de los que quieren verlo un día cuando Él venga por nosotros, de los que quieren acudir al llamado cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista mi nombre, yo feliz responderé, dice el coro. Pero cuando llamen tu nombre,
Pero ¿y si no lo llaman? Pero ¿y si no estás consagrado? Pastor, ya Jesús lo hizo todo. Sí, sí. Jesús hizo lo más importante. Pero la otra parte Jesús no la va a hacer. ¿Sabe cuál es la otra parte? Acercarme yo a Él. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros.